Transformando Realidades será un espacio donde nos quitaremos de esa visión de túnel para mirar alrededor y fijarnos metas significativas, con una mentalidad ganadora siempre, donde la motivación será el canal conductor de nuestras vidas. Nos quitaremos esa excesiva tensión y nos uniremos a un entorno positivo, con un frente común, donde encontraremos ayuda y nos retroalimentaremos de las enseñanzas y experiencias vividas de nuestros selectos invitados. No te lo pierdas. Muy buenas noches con todos los escuchas de Frecuencias Latinas S133 Ecuador Radio y CME Online. Nos están escuchando en toda América. Hoy en nuestro programa tendremos un invitado especial con el que desarrollaremos el tema mitos y verdades del emprendimiento. Nos acompaña el economista Pablo Ruilova, un empresario distinguido que emprendió desde muy joven y que lleva en sus venas ese ADN del emprendedor. Le gusta compartir experiencias, transmitir enseñanzas y optimismo en cada una de sus acciones. Con él vamos a hablar de muchas experiencias, de conceptos, de enseñanzas, historias, relatos que nos llevarán a mantener esa actitud positiva y ganadora que necesitamos todos para enfrentar las actuales circunstancias y las que se nos puedan venir en el futuro, y por sobre todo entender ese hermoso camino del emprendimiento. Somos un espacio abierto de diálogo, de aprendizaje y sobre todo de apoyo a cada uno de los que nos escuchan y nos siguen por Frecuencias Latinas y S133 Radio, una comunidad libre de radiodifusión. Vamos a arrancar el programa con Pablo, un gran amigo, un empresario, un ejemplo de vida y de trayectoria, con el que compartiremos criterios sobre esos mitos y esas verdades del emprendedor. En su espacio Transformando Realidades. Saludos, mi estimado Pablo, y bienvenido a tu programa, y realmente muy deseosos de compartir contigo este espacio y poder escuchar tus criterios. Pero primero, ¿quién es Pablo Ruilova? Gracias, mi querido amigo Juan Carlos. Un gran saludo para todos los escuchas de toda América. Mira, nos conocimos con Juan Carlos en la universidad, en economía. Emprendedores desde muy jóvenes, desde los 21 años empezamos con los emprendimientos, ya tenemos como 30 años trabajando en un sinnúmero de actividades. Llevamos ese ADN, como tú decías, Juan Carlos, puesto en la sangre y lo hemos disfrutado, ¿no? Ha sido muy dichoso este camino de emprendedor. Entonces, con el mayor de los gustos vamos a ir desarrollando diferentes temas. Yo estoy en el ámbito del comercio, de las importaciones, en el ámbito de la construcción también. Y nos hemos divertido en estos 30 años abriendo empresas, cerrando empresas, fusionando empresas, comprando empresas, porque es parte del crecimiento. Y ahora vamos a poder compartir eso contigo, mi querido amigo. Así que adelante, con toda confianza, a tus órdenes y a las órdenes de todos los que nos están escuchando también. Muchas gracias, Pablo, y nuevamente, y como tú dices, y esa que me acabas de transmitir, nos hemos divertido estos 30 años. Ese es el emprendedor realmente que tiene esa pasión y que va a seguir en esta construcción y que va a encontrar muchas barreras en ese proceso. Y para comenzar un poco el programa, solo quiero transmitir a toda la audiencia ciertas cifras que me llamaron mucho la atención del último reporte de GEM, del monitor, que es un monitor de todo el tema de emprendimiento en todo el mundo, en América Latina y en el Ecuador. Y hablamos de que más o menos unos 3.6 millones de personas en el país han estado involucrados en la puesta en marcha de un negocio. Y que el 78% de la población adulta en el Ecuador confía que posee los conocimientos y habilidades necesarias para emprender, y que más de la mitad de los emprendedores tiene menos de 35 años de edad, y que 63% de los empresarios que tienen negocios establecidos solo alcanzaron un nivel de educación básico y completaron la secundaria. El Ecuador
para que lo sepan, tiene una de las tasas de emprendimiento por necesidad más altas de América Latina. Sin embargo, donde nos concentramos en el área comercial, hay una baja competitividad, hay un limitado uso de tecnología y baja innovación. Esa naturaleza del emprendimiento nos hace ver todavía de una manera precaria a este sentido. ¿Qué opinas de esta primera introducción de estas cifras, Pablo, que te acabo de presentar y que acabamos de presentar a la audiencia? Mira, mi querido amigo, realmente a mí siempre me ha dado mucha alegría que el Ecuador sea un país muy emprendedor. Y si no estoy mal, éramos el segundo país más emprendedor de América. Siempre me ha gustado ese dato y yo animo a la gente a emprender. Como tú tienes toda la razón también. Mira, el nivel que emprendemos, relativamente a veces nos quedamos en unos niveles muy bajos. Dejamos de innovar, dejamos de buscar estándares sumamente altos. Algo que te voy a dar, vamos a ir compartiendo varias de esas perlas que les decimos, ¿verdad? Una de las primeras perlas es sueña en grande y ten metas altas y tú tienes que ser ese referente en tu sector. Mira que yo desde que empecé dije voy a tener los estándares de la Coca-Cola, voy a tener los estándares de la Toyota, y empecé a investigar cuáles son los estándares con los que ellos manejan. Y obviamente tener un emprendimiento muy chiquito con estándares muy altos al inicio fue difícil o fue complicado, pero parte del crecimiento se debe a esos estándares, esa exigencia que tú mismo te pones como emprendedor. Y ahí viene uno de los grandes retos. Te voy a ir comentando en este desarrollo que nosotros íbamos a lanzar toda la parte virtual desde el año 2019. Veníamos trayendo servidores de los Estados Unidos, equipándonos con toda la parte. Y la pandemia lo que hizo es acelerar el proceso que ya teníamos en marcha, pero ya lo habíamos visualizado. Y eso es uno de los grandes tips para nuestros queridos emprendedores. Mira, ya no puedes centrarte solo en el mercado de Quito, si estás en Quito, o si estás en Guayaquil, solo en el de Guayaquil. Ahora tienes que pensar en un mercado de todo el Ecuador. Este rato estamos entrando a convenios con Europa. Tienes que centrarte en que tu producto puede llegar a Europa, que puede llegar a cualquier país. El mundo cambió. Ahora nos estamos comunicando. Ahora nos están escuchando ¿desde dónde? Desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Chile. Y de igual manera puede llegar tu producto. Entonces tenemos que empezar a soñar en ese camino. Y aquí una gran alegría que me dio a mí, mi querido amigo, es que nuestro sector exportador en medio de la crisis fue espectacular. El sector privado lo hizo espectacular. Entonces, mis felicitaciones al sector exportador, bananero, los camaroneros. Gracias a ellos recibimos muchos de los recursos. Y eso tenemos que empezar a generar todos nosotros los emprendedores, a soñar en grande. No importa que empiece chiquito, sueña en grande y paso a paso vas a ir cumpliendo esas metas. Ahora te traje unas cifras al final como para analizar la diferencia entre poner en el banco, poner un compromiso y qué pasa con el emprendedor con un pequeño de capital de $20,000 y cómo llega el emprendedor a tener $2 millones. Te voy a dar ese tip que lo preparé para ti, mi querido amigo Juan Carlos. Al final lo vamos conversando esto, ¿de acuerdo? Chévere, Pablo, y justamente como tú lo manifiestas, tenemos que aprender a soñar y construir nuestros sueños. Pero también cuando soñamos, también tenemos pesadillas, ¿no es cierto? Y en el emprendimiento tenemos miedos. ¿Cuáles crees tú que son los principales miedos al que se enfrenta o tiene una persona para emprender y que realmente no deberían ser tales miedos? Mira, el miedo al fracaso es un freno gigante que tienen todas las personas en su cabeza. Y si tú eres emprendedor, mi querido amigo, tienes que saber que el fracaso es parte de la vida y el fracaso es crecimiento y el fracaso es aprendizaje. Las estadísticas a nivel mundial nos dicen, mi querido Juan Carlos, que 3.8 veces tienes que fallar para tener éxito. Es decir, traducido a los queridos emprendedores, vas a tener que fallar 4 veces para tener éxito en la quinta, tal vez. Imagínate lo que te estamos diciendo. Eso es aprendizaje y eso muchas veces lo convertimos en un bloqueo. Acuérdate esto, el fracaso simplemente es un aprendizaje.
El primer tip, o otra de las perlas que te lanzamos de ahí a los queridos emprendedores, mira, una sugerencia es que cuando emprendas, emprende con el 50% de tu capital, porque es alta la probabilidad de equivocarse, ¿de acuerdo? No existe una certeza. Entonces, si tú inviertes el 50% de tu capital, vas a aprender. Si fallaste, recuperas parte de esto y tienes todavía el otro 50% para volver a aprender. Una de las cifras, Juan Carlos, que tú nos comentabas, aumentando con lo que pasa a nivel de Ecuador, es que 9 de cada 10 emprendimientos no pasan de los 5 años. Entonces, sabemos que es complicado. Pero por eso es que me encanta tu programa y yo te felicito, porque le estamos dando tips a toda la gente que nos está escuchando para que aprendan de nuestros errores y también para que aprendan de nuestras virtudes. Y con esto les damos una mano gigante a los emprendedores. Y hay que entender que la vida es un continuo aprendizaje, o sea, nunca deja de aprender de todas las cosas que va pasando y atravesando. Y aquí viene una segunda pregunta que te quiero hacer y que nos hacemos todos. ¿El emprendedor nace o se hace? Me encanta ese tipo de preguntas. Yo creo que viene un compuesto de las dos cosas, mi querido amigo. En mi caso, por ejemplo, por el lado de mi madre, yo tuve una gran escuela de aprendizaje. A mí me llevaban desde los 10 años a acompañar a los negocios. Entonces yo aprendí desde muy pequeño con mi madre. Entonces ella fue la que me introdujo en el sistema de los negocios. Pero en el proceso tuve que aprender muchísimo, tuve que formarme muchísimo, me tuve que convertir en un especialista en el área. ¿Cómo empezó este emprendimiento? Mira, en la universidad, te acordarás, en cuarto año nos mandan a investigar y a desarrollar un proyecto. Entonces yo tomé uno de los proyectos de la parte automotriz. Yo en esa época no conocía ni dónde quedaba una bujía. ¿Qué tuve que hacer? Romper esos paradigmas, ponerme a investigar, me convertí en un especialista en el tema, me puse a estudiar muchísimo, de lunes a viernes estábamos en la universidad y sábado y domingo me convertí en el especialista. Entonces viajaba a mi querida ciudad de Ambato a tener clases allá sábados y domingos. Así empezó un emprendimiento muy pequeño que después se convirtió en la suma de varias empresas y varias cosas. Y así es, todo es un proceso, ¿no es cierto? Y lógicamente tenemos que tener paciencia. O sea, un emprendedor, creo que una de las principales virtudes que debe construir y cualidades es ser paciente, porque no es fácil justamente en ese sentido y ser perseverante. Y tú me hablabas algún rato, ¿no es cierto?, de dos palabras, o sea, el ser terco o perseverante, y que hay que entender la gran diferencia. ¿Cuál es esa diferencia, estimado Pablo? Mira, a nivel de emprendimiento tenemos que ir manejando estos tips de crecimiento. ¿Cuál es la persona terca? Mira, la persona que se esfuerza, se saca el aire trabajando, quiere alcanzar una meta, pero sigue haciendo exactamente lo mismo. No cambia absolutamente nada. Sigue con las mismas herramientas de trabajo, sigue con las mismas herramientas de comercialización, sigue haciendo exactamente lo mismo. Y le preguntas, ¿y por qué estás haciendo esto? Porque así se hacía. Esto en un emprendedor no puede existir más. ¿Cuál es la persona perseverante? La persona perseverante es la que fracasa en algún momento. Falla en algún momento. ¿Y qué es lo que hace con ese fracaso? Aprende. Entiende que ese no era el mecanismo o que esa no era la manera o que no era la forma de hacerlo. Ajusta, cambia y vuelves a cumplir ese objetivo, pero de una manera diferente. Esto nos decía Alberto Einstein, ¿no? Alberto Einstein decía que la locura está definida como querer tener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Esto como emprendedor es otro de los tips que tú te tienes que llevar. Tenemos que cambiar. Si algo está fallando, ajusta, cambia. La innovación es parte del crecimiento. Ir buscando esa perfección la tienes que ir haciendo toda la vida. Ir buscando el mejoramiento en los procesos lo tienes que hacer toda la vida. Nosotros tenemos ya 30 años que vamos a cumplir con las empresas y seguimos mejorando y perfeccionando procesos y procedimientos y seguimos innovando. Y esto nos tiene felices, como tú ves, disfrutamos. Ha sido muy complicado el COVID, ¿no? Pero hemos sido muy innovadores dentro del COVID. Nos ha forzado a movernos.
Y tú acabas de decir una cosa que es muy interesante, es decir, si yo quiero ser diferente, no puedo hacer lo mismo, independientemente de lo que haga, porque ¿qué está pasando en esta realidad del emprendimiento por necesidad? Están apareciendo muchísimos emprendimientos, o sea, de comida, de comercio, de ventas de productos de bioseguridad, pero es lo mismo, o sea, no hay una marcada diferencia. Entonces, ¿qué les podríamos decir a todos esos soñadores que lógicamente entiendo que lo están haciendo por necesidad, porque las circunstancias te están obligando y te está empujando a hacerlo, a que lo hagas diferente? ¿Cómo lo hago diferente? Muy buena pregunta, mi querido amigo. Ahí te doy varios tips. Mira, normalmente vemos nosotros qué está haciendo nuestro vecino y vamos y le copiamos. ¿Qué está haciendo el de al lado? Y vamos y le copiamos. Y esta no es la manera de emprender. Te voy a dar algunos tips para ir emprendiendo de una manera diferente. Vas a buscar una necesidad. Y a esa necesidad le vas a dar una solución creativa. En ese momento, tú ya estás encontrando un nicho de mercado que no está siendo atendido. Ahí te estoy dando ya dos cosas. Entonces, voy a buscar nichos de mercado. Y cuando hablamos de nicho de mercado, la gente se imagina de cosas pequeñas. Muchos de los nichos de mercado estamos hablando de millones de dólares, ¿de acuerdo? Entonces, nichos de mercado existen muy grandes. Estos nichos de mercado están y se han generado más con el COVID. Se generaron muchos nichos de mercado que no están siendo cubiertos. Entonces, primer tip, voy a buscar una necesidad, le voy a dar una solución. Esa solución, aquí viene el otro tip también muy importante, es que tú disfrutes el dar la solución ahí, que te apasione lo que vas a hacer. Entonces, por ejemplo, yo le veo que ahora existe un nicho de mercado en la entrega de productos, ¿verdad? Pero no lo puedo hacer la entrega con los taxis tradicionales. Y yo veo que pronto vamos a tener cooperativas de motos. Hasta ahora no he visto cooperativas de motos, mi querido amigo. Ese es un nicho de mercado. Y ahí te doy un tip. ¿Por qué? Porque el transporte se va a mover de manera diferente. Y no solo en este momento. Todas las empresas necesitan entregar documentación. ¿Cómo lo haces? Y tú acabas de decir algo importante, ¿no? O sea, realmente un emprendimiento no vende productos y servicios, sino cubre necesidades y arregla problemas. Y eso creo que es donde tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, porque yo pienso que tengo el mejor producto, pero realmente no estoy atacando una necesidad. Y es ahí donde creo que debemos apostar. Y aquí entra una tercera pregunta que creo que está siempre en la cabeza del emprendedor. ¿Es necesario tener dinero para emprender? Mi querido amigo, ese es tal vez otro de los límites que casi todos los emprendedores tienen en la cabeza y les preguntan, ¿por qué no emprendí? Porque no tengo el dinero. No, mira, el dinero es simplemente un recurso más que lo tienes que dar una solución creativa. Para conseguir dinero, efectivamente, la limitante más grande a nivel de emprendedores es los recursos económicos. Entonces, sí tenemos que entender que es una limitante. Fuera de eso, es una limitante costosa, porque cuando logra un emprendedor conseguir los recursos, consigue a tasas de 25% o más allá. Esto, a nivel de emprendedor, es muy complicado. Entonces, el dinero nunca va a ser un limitante si lo sabes cómo manejar. Te doy tips y te doy ejemplos. Mira, no tengo dinero, pero hay otras personas que sí tienen dinero y no tienen ideas. Entonces, busco esas sociedades que te enriquecen. Entonces, el uno va a poner capital, el otro va a poner su conocimiento y su habilidad en los sectores. Así empezó una compañía gigantesca que la conocemos todos, como es Apple, ¿verdad? Steve Jobs no tenía dinero, él estaba en el garaje. ¿Qué fue? A conseguir dinero. Entonces, estamos hablando de una de las compañías más grandes a nivel mundial que no tenía el capital este. Y así hay varios sistemas de cómo conseguir dinero, cómo apalancarte. Otro de los tips para nuestra gente es que tenga mucho cuidado. O sea, si tú quieres ser un emprendedor, no puedes conseguir dinero de manera irregular. En nuestra economía les llamamos chulco, ¿verdad? Entonces, no caigas en esto, porque realmente se vuelve muy complicado para un emprendedor pagar ese tipo de tasas. Aquí es uno de los tips que deberíamos solicitar el apoyo a nivel de gobierno, a nivel de instituciones, de dar ciertas tasas preferenciales a los emprendedores. Tú sabes que a nivel de la empresa grande,
tú estás consiguiendo tasas de interés aquí en el país entre el 7 y 8%, son las tasas con las que nos movemos cada uno de nosotros, pero para un emprendedor tasa del 16, del 20, del 25 es sumamente complicada. Aquí sí necesitaríamos un poco de ayuda, pero hay otros mecanismos. Hay otros mecanismos como el que ya te acabo de dar. Tienes alrededor de 5 soluciones creativas para conseguirlo. Para el emprendedor normalmente necesitas capitales pequeños. Pregúntate qué tienes en las manos que no lo estés usando y que lo puedas vender. Muchas veces tenemos cosas que no las estamos utilizando. Tenemos un vehículo muy costoso, por ejemplo. Aquí la necesidad es transportarse, entonces puedes vender tu vehículo muy costoso y recuperas capital. Tengo cosas que no las estoy ocupando y las invierto en esto. Tengo terreno a lo mejor que está abandonado y lo invierto. Entonces, el otro tip es qué tengo a mi alcance, con qué dispongo. Y eso lo monetizas y ya tienes tu primer emprendimiento. Y aquí es también claro que el tema de los socios, ¿no es cierto? No es fácil. Regularmente uno cuando empieza a emprender lo hace con los panas. Decía, me llevo súper bien con mi pana del alma de toda la vida. Y creemos que eso ya nos sirve para emprender. Y yo creo que es uno de los errores más grandes de ahí, porque la amistad es una cosa, el negocio es otra. Entonces, ¿cómo conseguir un buen socio, Pablo? Mira, este rato me estás hablando de uno de los temas que me apasiona y me encanta, y es el carácter. Yo hago un símil mucho en la sociedad. La sociedad la comparo con tener un matrimonio. Tú no ves a la primera chica bonita y le vas y le ofreces matrimonio, ¿verdad, Juan Carlos? O sea, no funciona así. Vas a una fiesta y ves una chica guapísima y te acerca y dice, oye, ¿te casas conmigo? Pero muchas veces los emprendimientos empiezan así. Tienes una conversación, te estás tomando una cerveza y le dices, ve, nos unimos, sí, pongamos. ¿Cómo? Si no le conoces o tienes un conocimiento muy pequeño. Aquí siempre tienes que medir el carácter. ¿Cómo mido yo el carácter de las personas, del socio? Mira, te doy varios tips también. O sea, me encanta la persona que es puntual. Si tú tienes una cita a las 10 y él llega a las 10, es un buen síntoma. Me encantan las personas que son ordenadas. Si tú llegas a su oficina y está llena de documentos y amontonado, tú sabes que vas a tener un problema ahí. Si ves que esa oficina está impecable y que él tiene un orden en esto, estás trabajando en el carácter. Entonces voy escogiendo mucho a mi socio y tómate el tiempo, así como escogiste a tu esposa, te tomaste el tiempo para conocerla, para estar con ella, para ver cómo trataba a su familia, cómo trata a sus amigos. Así tienes que escoger un socio. Con el socio pasas incluso más tiempo que con tu esposa, mi querido amigo. Entonces tenemos que escogerle muy bien porque tenemos que disfrutar ese tiempo con esa persona. Y esto es uno de los grandes éxitos que van a tener en el futuro si escoges muy bien un socio. Y ahora justamente, aparte de los socios, hay, digamos, que estén de la mano de uno, hay todos estos socios potenciales que están invirtiendo en todas estas ideas de negocios. Colombia, que nos está escuchando hoy también, es un referente hoy justamente de estos fondos de riesgo, de esta capitalización de mercado, y que creo que el Ecuador podría tener también una puerta en ese sentido, o me equivoco, Pablo. Mira, estos fondos de inversión suelen ser muy buenos, aunque te presionan a nivel de empresas. En cambio, cuando tú entras ya a nivel de bolsa a captar dinero, ¿qué busca un inversionista ahí? Ganancias rápidas, ¿verdad? Esto normalmente presiona a las empresas para que dejen de invertir en cuestiones de largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Le generas presión para dejar invertir en tu gente. ¿Por qué? Porque el inversionista necesita un rédito rápido. Especialmente estos capitales, yo los tomo con mucho cuidado porque generan una presión, pero son un buen mecanismo para conseguir liquidez, y una liquidez mucho más barata. O sea, si tú te apalancas a través de la bolsa en lugar de la banca, tienes un crédito más económico, ¿no? Y a esto también tienes unos créditos que ahora los puedes conseguir a nivel del exterior. En cambio, que esos yo te diría, ten mucho cuidado, son mucho más costosos que conseguirlos localmente. Sí tienen una facilidad para un refinanciamiento mucho más rápido, pero aquí nuevamente regresamos ya a cosas mucho más técnicas. Ahí yo te digo, son buenos, sí tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Hay que irlas analizando dependiendo la actividad en la que tú estás trabajando también.
Tenemos que ir buscando, como tú dices, todas las alternativas que se nos vayan presentando y analizarlas. Un socio, un financiamiento, proveedores también pueden ser recursos interesantes. Y realmente, como ustedes van viendo con todo lo que estamos conversando con Pablo, se empieza a abrir las expectativas y las perspectivas del emprendimiento. Vamos a hacer una corta pausa en este momento y volvemos enseguida con ustedes. Transformando Realidades será un espacio donde nos quitaremos de esa visión de túnel para mirar alrededor y fijarnos metas significativas, con una mentalidad ganadora siempre, donde la motivación será el canal conductor de nuestras vidas. Nos quitaremos esa excesiva tensión y nos uniremos a un entorno positivo, con un frente común, donde encontraremos ayuda y nos retroalimentaremos de las enseñanzas y experiencias vividas de nuestros selectos invitados. No te lo pierdas. Retomamos el tema con Pablo. Realmente nos apasiona. La gente que vivimos del emprendimiento, cuando empezamos a hablar de estos temas, podemos quedarnos horas de horas. Pero nos juega el tema a tiempos y vamos a ir tratando de ser mucho más proactivos de este momento en el tiempo para poder llegar a todos esos escuchas que deben estar entusiasmándose ya en lo que estamos conversando. Y aquí viene otra pregunta clave y de cajón. ¿Tienes que ser un genio para emprender? Mi querido amigo, la respuesta rápida, no. Realmente, muchas de las cualidades que necesitas para emprender, incluso, voy a romper aquí un poco de mitos, ni siquiera te las van a enseñar en la universidad. Muchas cualidades las tienes que aprender en el día a día. Para mí, una de las cosas que tiene que cambiar en el futuro, mi querido amigo, es incluso la educación a nivel de colegios y universidades. Tenemos que ir mejorando, porque ha estado muy estática a mi criterio. Hay cualidades que no te enseñan, hay cosas que no te enseñan acá. Entonces, un emprendedor, como tú decías, se va haciendo también en el camino. ¿Cómo me voy haciendo en el camino? Tengo que ir leyendo. O sea, ahí te voy a dar el siguiente tip muy grande, ¿no? ¿Quieres tú crecer? Empieza a leer las bibliografías de cada uno de los monstruos a nivel mundial. En eso, mírate, tú te lees qué pasó con Steve Jobs. Pero a eso, lee también qué pasó con la Madre Teresa. Me va a decir, ¿pero qué tiene que ver la Madre Teresa aquí para lo que estamos hablando de emprendimiento? Mira, tú tienes que ser solidario con la sociedad. Y la Madre Teresa te va a enseñar cómo ella generó y cambió un mundo increíble. Y cómo Steve Jobs hizo lo mismo desde ámbitos diferentes. Y uno tiene que ir aprendiendo de todos. Cuando tú tienes la mente abierta y crees que el emprendimiento solo son números, estás equivocado. Acá existen muchas relaciones. Tenemos que leer muchos libros de psicología para entender cómo sello una mejor relación. Querido Juan Carlos, quería no dejar pasar este tema que tú dijiste de los proveedores y hablaste de los proveedores. A nivel de emprendimiento, por favor, o sea, si tú ya tienes tu emprendimiento, una de las mejores formas de financiamiento es lo que decía Juan Carlos, el proveedor. ¿Qué tienes que hacer? Categoriza tu inventario de alta, inventario de media, inventario de baja. En tiempos de crisis no repones el inventario de baja. ¿Qué repones? Solo el inventario de alta y el de media. Tus tiempos de venta tienen que ser tiempos más cortos de que lo que te da el proveedor. Así me estoy apalancando con el proveedor. Una de las mejores tips que te dio Juan Carlos, y quería simplemente profundizar en esto, es justamente utiliza el crédito de tu proveedor. Siempre cumple con tu proveedor. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del carácter? Si tú necesitas 30 días, cumple con tu proveedor a los 30 días. No le pagues a los 35. Te estoy rompiendo esquemas aquí, págale a las 30. Y si necesitas más tiempo, habla con tu proveedor y dile, mira, te voy a hacer 2 pagos, 30 y 45 días. Y cumple 30 y 45 días. El rato que tú cumples eso, tu proveedor a ti te va a llevar las mejores condiciones de compra, los mejores descuentos y tú vas a ser mejor atendido. Estamos hablando de carácter. Esa parte es muy importante en el emprendedor. Y esa palabrita carácter también es sumamente importante cuidarlo uno mismo.
¿no es cierto? Es decir, ir valorando todo el sentido, no solo de que estás buscando hacia tu proveedor, hacia tu socio, sino uno mismo, porque nos van a evaluar tal cual el resto. Entonces, hay que ser muy serios en lo que decimos y en lo que hacemos y cómo lo cumplimos. Y aquí también entra otro tema que es latente, ¿no? O sea, hay que ser joven para emprender. Solo los jóvenes pueden emprender. Te hablaba de esa cifra. Más del 50% de los emprendimientos son en la población de menos de 35 años. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene nuestra edad, Pablo? ¿Podemos emprender a los 50? Te doy otro tip para animar a todas las personas que nos están ayudando y te doy otra estadística. Tú eres mucho más productivo entre los 40 y los 55 años. ¿Por qué me vas a decir? Pero está loco. ¿Y de dónde saca esta cifra? Me gusta mucho leer lo que investiga la Universidad de Harvard. Entonces tú vas a toparte con muchas estadísticas levantadas allá y te dicen que eres mucho más efectivo entre 40 y 55. Yo me preguntaba el por qué. Y ahí va la otra estadística. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que tú necesitas a veces fallar 3 o 4 veces? Pero para fallar esas 3 o 4 veces han pasado seguramente 10, 12 años de experiencia. Entonces, cuando tú llegas a los 40 años, tienes mucho conocimiento, algunos fracasos, muchas experiencias, también muchos éxitos. Entonces empiezas a ser mucho más productivo y a administrar de mucha mejor manera. Así que, mi querido amigo, si tú tienes entre 40 y 55 años, estás en la mejor época para emprender, con la mejor experiencia, y lo más probable que si haces bien las cosas es que tengas mucho éxito. Y es justo porque también dentro de ese bagaje de experiencias es esa red de contactos que tú has generado durante tu vida. Y parte del crecimiento de un emprendedor es esa red, es construir red, es fortalecer esa red. ¿No es cierto, Pablo? Es espectacular lo que tú dices, mi querido amigo. Realmente los mejores negocios los vas a hacer con amigos, pero no con el pana que no te cumple. Que te acabábamos de decir, siempre mides carácter. Entonces, los mejores negocios los puedes hacer con tus amigos, con esos amigos que tienen el carácter, que tú sabes que te van a cumplir. Muchos de los negocios que hago a nivel internacional, actualmente manejamos casi 16 países en el mundo, cerca de 60 proveedores a nivel mundial. Me toca estar negociando con Japón, con China, con Tailandia, con Brasil. Cada uno tiene diferente cultura. El hacerte amigo de cada uno de los proveedores que tú tienes es otro de los tips que te podemos aportar. Deja de pensar que es solo un negocio. Los mejores negocios los vas a hacer con tus amigos. Entonces tienes que trascender las relaciones. Tu proveedor tiene que ser un aliado estratégico tuyo, y para que eso pase, tú tienes que convertirte en su amigo. Tienes que saber qué pasa con su familia, si le gusta el fútbol, le preguntas cosas de este tipo. Y este tipo de relaciones te hacen crecer. Hablábamos del carácter. A nivel internacional, aunque no me creas, funciona mucho tu palabra. Acá en Ecuador a veces no le damos tanto valor. A nivel internacional funciona mucho en negocios de alto nivel tu palabra. Muchos de los negocios los cierras por palabra y después vendrán los documentos, pero inicialmente los cerraste con palabra. Entonces, lo que está hablando Juan Carlos es uno de los mejores tips. Tú tienes que crecer en tu red de contactos, en tu red de amigos, y no solo pienses a nivel local, piensa en hacer lo mismo a nivel internacional. Y es justamente ahí también donde tenemos otras ventanas que ir construyendo, ir abriendo. Y como tú dices, ¿no es cierto?, uno tiene que ser y parecer, digo siempre, dentro de lo que es un emprendimiento. ¿Por qué la palabra aquí en el Ecuador y en muchos países en América Latina se tergiversa? Porque creo, y justamente es porque partimos de lo que siempre vamos, viveza latina o viveza criolla, y que es una, digamos, uno piensa que a veces es una virtud porque soy vivo, pero realmente tarde o temprano le va a pasar factura. Un emprendedor tiene que cumplir con su cliente, tiene que cumplir con su proveedor, y es ahí donde empezamos a subir esa escalerita, porque vamos construyendo seriedad, confianza, donde la palabra vale más que el papel. Y aquí también es algo importante que tú ya lo tomaste en consideración cuando empezamos a hablar, el tema de la innovación. Pero ¿qué es la innovación? Porque realmente muchos no la entienden. O sea, ¿qué es innovar?
Mira, es ir mejorando continuamente todo, absolutamente todo. Y eso tiene que ser, claro, ¿qué voy a mejorar? Todo. Mira, actualmente, ¿cuál es la tendencia o qué nos ha obligado a hacer este virus? Tenemos menos contacto con la gente, ¿verdad? Entonces tenemos que ser creativos. Si tengo menos contacto con la gente, pero necesito estar en contacto, ¿cómo lo hago? Entonces ahora lo hacemos mucho de manera virtual. Esto rompió todos los esquemas. Actualmente, ¿qué hacen ahora tus vendedores? ¿Pueden visitar a tu cliente? No, porque tu cliente se siente incómodo si le visitas. ¿Cómo haces la venta? ¿Puede estar llevando papel? No, es difícil por los contagios. ¿Cómo innovamos en el área tecnológica? Entonces mantienes ya tu web, tu cliente puede ingresar directamente a tu web, ya no necesitas un vendedor. Fíjate, ¿cómo le visitas a alguien que está en Vinces, alguien que está en Manta, alguien que está en Esmeralda o alguien que está en un pueblo pequeño? Anda pensando en esto, o sea, tú eres un emprendedor, ya no pienses solo en un mercado regional o de tu cuadra, amplíate. Entonces, ¿qué estoy innovando? Le estoy permitiendo a mi cliente ingresar directamente en mi plataforma desde donde él se encuentre. Él puede hacer su pedido 10 de la noche cuando él termina o 12 de la noche. Tu vendedor no va a estar a esas horas. Estoy innovando. ¿De acuerdo? Mira otra forma de innovar. Antes nosotros nos demorábamos casi 6 horas bajando contenedores y poniéndolos en su sitio. Ahora nos demoramos 1 hora y media. ¿Qué innovamos? Trajimos lo último en tecnología y lo último en racks. Investigamos, viajamos, fuimos a ver cuáles son los mejores que tienen en Alemania, cuáles son los mejores que tienen en Brasil, cómo está manejando Japón, cómo maneja Estados Unidos. Una vez que entendimos todas estas cosas, trajimos tecnología para el Ecuador y lo pusimos incluso a fabricar algunas cosas a unas fábricas de acá de Ecuador y lo hicieron espectacular. Entonces trajimos cosas del exterior y las innovamos de acá. Tenemos lo último en tecnología. ¿Por qué? Porque continuamente estamos buscando cómo mejorar procesos. Sé creativo en todas las cosas. Automatiza. Una de las mejores cosas que vas a hacer como emprendedor es empezar a automatizar. Muchos de los procesos son repetitivos que no tienen sentido. Actualmente eso se puede automatizar. Recuperas a tu persona, a tu trabajador, a tu parte de tu familia para que haga otro tipo de labores. Entonces te vuelves altamente productivo. Y aquí también es otro aspecto que yo también me gusta compartir y manifestar, ¿no es cierto? Las grandes empresas en todo el mundo siempre están mirando a los pequeños, porque pueden ser sus clientes, pueden ser sus proveedores, y es ahí donde no tenemos que tener miedo a tocar esas puertas, porque siempre van a estar abiertas. Y ese emprendedor o empresario grande le gusta el pequeño que innova, el pequeño creativo, le gusta ese pequeño emprendedor. ¿Qué les puedes decir en ese aspecto, Pablo, con tu experiencia? Mira, lo que acabas de tocar es muy, muy importante, Juan Carlos. A veces esto se convierte en un miedo y una traba. Y porque soy pequeñito, no le pido al mediano o al más grande una mano o un asesoramiento. Más bien, los pequeños siempre debes tener, y acuérdate de esto, querido emprendedor, tú siempre debes tener un referente, debes tener alguien a quien seguir, debes tener un mentor. ¿Quieres crecer aceleradamente? Querido emprendedor, búscate un mentor, ¿de acuerdo? Y ese mentor puede ser una empresa, puede ser esa empresa que te lleve y que te muestre el camino a seguir. Para las empresas grandes esto lo hacen continuamente, así que no tengas recelo, como dice Juan Carlos. ¿Por qué? Porque las empresas grandes han entendido que si crece el pequeño, crecemos los medianos, crecemos los grandes. Entonces te ayudan a crecer y todos vamos en ese proceso. Para nosotros estar implementando a nuestros clientes nuevas herramientas es continuo y lo disfrutamos. Ahora les damos asesoramiento y les decimos, no, baja tu inventario, cómprame menos. Me va a decir, ¿cómo? ¿Estás loco? ¿Cómo le dices que te compre menos? Es que le digo, mira, cómprame menos en cada ocasión, con eso mejoras la rotación y me compras más veces. De tal manera que tu inventario le bajas en cantidad y voy a aumentar la cantidad de veces que me estás comprando. De tal manera que te apalancas en mí. ¿Con qué? Con mis plataformas. Entonces le ayudo a crecer a mi cliente. Esas son de las cosas que tenemos que ya romper paradigmas. Antes decíamos, quebrémosla mi competencia. Ahora realmente el empresario que entiende cómo funcionan los negocios no trata de quebrarle nunca la competencia. Disfrutamos de la competencia
En algunas cosas trabajamos en conjunto y en equipo con la competencia, nos damos una mano con la competencia. Ahora no tratamos de quebrar a nadie. Ahora la nueva mentalidad es cómo crecemos juntos y cómo crezco con mi cliente juntos y cómo llevo a mis trabajadores y a mi gente juntos para arriba. Todos estamos creciendo. Esa es la mejor mentalidad para un emprendedor. Y justamente hay que ir arrimando el hombro, porque yo siempre digo, hay que aprender a sumar y no restar, y a multiplicar y no dividir. Y eso es un emprendedor y es una persona que realmente está construyendo. Y aquí justamente hay dos palabras que también empiezan a jugar mucho en la mente del emprendimiento. El riesgo y la incertidumbre, que hay que tenerlas claras, porque dentro del concepto de emprender hay que entender que siempre hay riesgo, pero no podemos manejarnos en la vida por incertidumbres, por lo que me dice el vecino, por lo que dice el de al lado. Hay que trabajar midiendo riesgos. ¿Cómo lo hace un emprendedor justamente para romper esta barrera entre riesgo y incertidumbre? Me encanta tu pregunta, Juan Carlos. Mira que aquí te vamos a cambiar nuevamente el chip. Ahí va otra de las perlas. Acuérdate que siempre que exista problemas, existen posibilidades de crecimiento. Los mayores crecimientos, señores, no es cuando las cosas están súper bien. Los mayores crecimientos que puedes tener muchas veces se dan en tiempos de crisis, porque la gente tiene miedo y se repliega. El que es visionario, el que es creativo, identifica rápidamente quién se replegó, qué nichos de mercado quedaron vacíos y los tomas. Entonces, muchas de las empresas crecen en tiempos de crisis. Acabamos de romper un esquema. El otro esquema que tú tienes que tener claramente identificado es que las crisis son cíclicas. Eso tienes que saberlo. Las crisis siempre van a ser cíclicas, han sido cíclicas a lo largo de los 2000 años. Te pongo ejemplos. Nosotros pasamos por el tema de hiperinflación, de la devaluación de la moneda, año 99, nos fuimos a la dolarización. La dolarización nos ha dado mucha estabilidad espectacular, pero en el año 99 fue complicado. Después, en el año 2008, ¿qué pasó? Crisis inmobiliaria, crisis bancaria, crisis complicado. 2021, estamos con el COVID. ¿Qué te da eso? Entre 7 y 10 años, tú vas a tener una crisis, mi querido emprendedor. Entonces, tú tienes que estar preparado. Todos los imprevistos que tú los tengas previstos dejan de ser tales, dejan de ser imprevistos. Ten por seguro que siempre va a haber cosas que te incomoden. Y esto tienes que estar preparado. Simplemente no lo tomes como un estrés más, como una preocupación más. No, tómalo como parte de la vida. El emprendedor tiene que ser la persona creativa que encuentra soluciones ante los problemas. Y empieza a disfrutar. Lo más chévere de esto es disfrutar. Yo sé que es complicado. No te estoy diciendo que te estén engañando. Pero disfruta esto. Disfruta este reto. Es la actitud con la que estás enfrentando estas cosas. Y estamos justamente disfrutando esta conversación y estamos transformando realidades. Vamos a otro corte y volvemos enseguida. El Ecuador es un país de gente valiente, luchadora y perseverante, que vemos en las crisis oportunidades, donde mantenemos la calma, administramos correctamente el tiempo, actuamos en lugar de quejarnos, transmitimos positivismo y controlamos nuestra mente para enfrentar los problemas desde una visión positiva. Somos resilientes para adaptarnos positivamente a las situaciones adversas, que nos permite quitar esos límites mentales que no nos dejaban salir de la zona de confort y transformar oportunidades en realidades a través de la crisis. Este es tu espacio, no te lo pierdas, transformando realidades desde Quito, Ecuador, para toda América. Hemos visto muchos tips durante este programa y que nos están llevando justamente a ir viendo una ruta y encaminar justamente cómo debemos ver al emprendimiento, que no hay edad, que el dinero no es una limitación, que tengo que innovar, que tengo que leer, que tengo que aprender, que los fracasos son enseñanzas. Y es ahí donde tenemos que seguir multiplicando y sumando en este camino hermoso del emprendimiento. Y aquí entra otro cuestionamiento, Pablo.
hoy también pega muy fuerte. Hay mucha gente que ha perdido su empleo formal, que ha tenido que salir de esa zona de confort y que realmente se ha dedicado toda su vida a ese empleo y dice, si no tengo experiencia, ¿cómo voy a emprender si no sé hacer nada más? ¿Qué le dirías tú a ese emprendedor o a ese soñador que se está enfrentando a esa pregunta en su cabeza? Y es una realidad no solo en nuestro país, sino de todo el mundo, diría yo, y a nivel de América un poquito más complicado. Es muy doloroso ver esto. Mira, ahí te doy algunas sugerencias. Empieza a preguntarte qué tengo en mis manos. La mejor cosa es qué tengo en mis manos. Tú vas a decir, pero ¿qué me quieres decir con eso? ¿En qué eres bueno? ¿Qué disfrutas? Digamos que te encanta la música. Bueno, voy a empezar con un emprendimiento en algo que me apasiona. Acuérdate eso, el emprendedor, como tú lo has visto a Juan Carlos, como me ves a mí, nos apasiona lo que hacemos. Yo ayer trabajé hasta la 1 de la mañana en unas bases porque tenía que entregar unos informes para el Asia y ellos están, cuando es de noche aquí, ellos están de día trabajando. Entonces muchas de mis horas las tengo que hacer en la noche. Y ahora tuve reuniones a las 7 de la mañana, entonces tuve que estar 5:30 de pie. Dormí, ¿cuánto? Más o menos 4 horas y media. Pero yo disfruto lo que hago, yo amo lo que hago. Tú me vas a decir, estás loco, yo no puedo seguir ese ritmo. Yo tampoco sigo ese ritmo, lo tengo que hacer de vez en cuando, ¿de acuerdo? Entonces vas a hacerte preguntas en esto, ¿qué te apasiona? ¿Qué te gusta? Me encanta la música, listo, ¿cómo monetizo lo que me gusta? Entonces empiezo a dar clases. Pero es que no es muy rentable. Perfecto, ¿qué más puedo hacer? Lo subo esto en una plataforma y lo tengo video. Entonces empiezo a ganar por el video, por la plataforma, por las clases y por las clases particulares. Con la misma actividad generé 4 recursos adicionales. ¿En qué más soy bueno? Soy bueno, me encanta dar clases. Listo. Mira, uno de las personas millonarias en China es un maestro. Entonces yo me pregunté, ¿cómo un maestro puede ser millonario? Entonces, lo que pasa es que él estaba dando clases, tenía 20 personas más o menos por clase, tenía mucha demanda y no sabía cómo hacerlo. Empezó a generar sus clases en la web y a cobrar por sus clases. Él generó su plataforma y ahora, mientras él está dormido, alguien está recibiendo clases. Entonces, tú empiezas a generar recursos cuando duermes. Empieza a preguntarte cómo puedes hacer eso, mi querido amigo. ¿En qué te apasiona? ¿En qué te gusta? Y no te olvides del otro tip que te dijimos. ¿Qué necesidad existe? Si tú encuentras una necesidad que existe y además le das solución con lo que te apasiona, ya tienes el primer paso para emprender algo creativo y que puede ser de mucho éxito y sobre todo de mucha ayuda a la sociedad. Qué interesante, Pablo, y realmente va avanzando el tiempo y entramos ya a la parte final del programa donde vamos a cerrar con lo que me habías ofrecido. Pero antes que eso, yo siempre he manifestado que el emprendedor tiene su jefe, que es el mismo. Y bajo esa circunstancia y esa situación, tiene que ponerse sus reglas en el emprendimiento y cumplirlas, porque es el primero. Justamente desde esa posición, Pablo, tú siempre me has dicho, el emprendedor tiene que ponerse su sueldo y vivir de ese sueldo y luego cosechará los frutos, ¿no es cierto? Es correcto, mi querido amigo. No te olvides, por favor, que nosotros nos ponemos los límites. Y es muy bueno y es muy sano tú ponerte límites. A veces uno de los mitos que tenemos es que como soy el jefe hago lo que quiero, cuando quiero y en donde quiero. Y no funciona así. Si tú empiezas a hacer lo que quieres, cuando quieres y donde quieres, ese emprendimiento está destinado al fracaso o a la quiebra. Tú te pones tus límites. Es decir, yo tengo que trabajar y cumplir. Por ejemplo, yo tengo que entregar mis informes. No importa a qué hora lo haga. Como tú ves, puedo hacerlo a veces en la noche o muy en la mañana, pero tengo que cumplir mis actividades. Ahora los millennials trabajan de una manera diferente. Ellos tienen otra óptica. Ellos trabajan mucho desde casa, pero algo que yo he empezado a ver es que son altamente productivos, pero tienes que entender que ellos trabajan de otra manera. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Sí tienes que ser flexible con lo que viene, pero tienes que tener normas y límites para cumplir. Uno de los mejores límites que tú tienes que entender es que un emprendedor tiene que ponerse un sueldo y además ponerse un sueldo variable. Entonces, vas a tener un sueldo fijo, que va a ser el menor que sea posible, es decir, un salario básico, y a eso le vas a sumar un salario variable, dependiendo de qué, de la productividad que tú generes. Esto es uno de los mejores estímulos para un emprendedor.
¿Por qué? Porque te mantiene justamente activo. Y ahí es donde te voy a dar el tip. Mira, vamos a suponer que un emprendedor tiene $20,000. Solo vamos a darle ejemplo. Y que va a ganar una tasa de interés del 6%. ¿De acuerdo? Si un emprendedor tiene esto y le pone en el banco, pues empieza con 20,000. En 30 años, que es el objetivo, acá la meta a seguir, acumulándole 100% de lo que estás produciendo, después de los 360 meses vas a tener $120,451. Eso es lo que normalmente soñamos y decimos, wow, empecé con 20,000 y si es que soy ahorrador a una tasa del 6%, que es una tasa muy normal, tengo 120,000. Ahora te voy a dar un tip adicional. Ahora le voy a incluir la palabra compromiso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Además de los 20,000 que ya tengo, le incluyo la palabra compromiso. Yo me comprometo de mi sueldo a retirar $100 todos los meses y voy a ir aumentando $100 el capital a esto. Nada más, solo $100. A esos 20,000, $100 todos los meses. Si tú haces esto y lo haces exactamente por los 360 meses para los 30 años para tu jubilación, vas a tener $220,303 con ahorrar $100 más a ese compromiso. Fíjate lo que te estoy diciendo, mi querido amigo. O sea, necesito que el IES me dé la jubilación y todo. No, yo puedo generar mi propia jubilación y es lo que les enseñamos a los emprendedores. Mira, no necesitas que nadie te regale, necesitas los medios y las facilidades y las condiciones para tú ser productivo. Y aquí va el otro gran tip que te voy a dar. ¿Qué pasa con los emprendedores si esos $20,000 asimismo te genera el 6%, pero aquí la gran diferencia es la rotación? En algún otro momento nos vamos a reunir con Juan Carlos para profundizar en esto de la rotación. Digamos que tú logras rotar 4 veces el producto en el año. Entonces yo empecé con mi emprendimiento de 20,000 y lo que va a pasar es que al terminar el año voy a tener $26,764. De eso te toca pagar primero el 15% a tu equipo de trabajo y después el 25% de impuesto a la renta. Entonces tú pagas 1,014 del 15% y 1,400 de impuestos y te queda un neto de 24,300. Entonces, ¿cuánto generé? Casi el 20%. ¿Cuál es la novedad, me vaya a decir en esto? Que si tú reinviertes las utilidades, y es algo que es otro de los tips que tú tienes que entender, el emprendedor tiene que reinvertir sus utilidades y tiene que aprender a vivir con su sueldo más el sueldo fijo más el sueldo variable. Y las utilidades las reinviertes. ¿Qué pasa si es que tú reinviertes esto por 30 años, mi querido amigo? Si tú haces este mismo proceso por 30 años, tendrás de capital $2,335,948. Alce la mano, por favor, el que quiere tener $2,300,000 después de 30 años para poder retirarse. Pero ahí nos llegan solo las buenas noticias. En este proceso le generamos a nuestra gente, a nuestros trabajadores leales, les dimos $503,505. O sea, $500,000 repartimos en utilidades y fuimos solidarios con la sociedad y pagamos en impuestos a la renta $713,299. Es decir, regresamos a la sociedad y fuimos solidarios con 1,216,804 y a nosotros nos quedó $2,335,948. Es decir, generamos con 20,000 después de 30 años de trabajo, haciendo una reinversión con carácter, casi $4 millones. Una locura, ¿no? Y es justamente ahí donde, y con eso vamos a cerrar el día de hoy, lo que tú has hablado. Tenemos que aprender a hacer que el dinero trabaje para uno y no uno por el dinero. Y eso creo que es la enseñanza más fuerte para un emprendedor, que empieza a mover en su maquinita mental, ¿no es cierto? Y a multiplicar ese dólar y hacerlo crecer y seguirlo creciendo con una mente clara. Realmente hemos pasado espectaculares momentos conversando con Pablo, que seguramente le voy a invitar a seguir hablando sobre estos temas porque nos faltó tiempo y estoy seguro que la audiencia va a reclamar y va a insistir en que hablemos de más tips en lo que hemos dialogado, en esos mitos y verdades del emprendimiento, el cómo poder construir. Y lógicamente entender que tenemos que caminar juntos, no podemos hacerlo solos. Tenemos que buscar
ayuda con todos los que quieren emprender y soñar transformando realidades con un propósito, ser exitosos en lo que nos proponemos y desarrollamos como emprendedores. Nos vamos a ver el próximo jueves con una nueva temática, con otro invitado especial, a hablar sobre el emprendimiento con esa pasión y con ese optimismo y con esa gratitud y ganas de luchar y conseguir metas. Viendo la vida con una actitud positiva, sembrando en el presente para un futuro mejor. Aprendamos a sumar y no restar, a multiplicar y no dividir. Seamos arquitectos de nuestro propio destino. De nuestra parte, un abrazo fraterno y hasta la próxima semana y unas palabras finales tuyas, Pablo, para todos esos emprendedores. Mira, gracias Juan Carlos por el privilegio de compartir contigo, por el privilegio de compartir con la audiencia también, porque mira, lo consideramos una alegría y un beneficio grande el poder compartir todos estos tips que han funcionado. En algún momento vamos a ver todas las cosas que no funcionaron también. Les mandamos un abrazo grande a todos los emprendedores. Échenle ganas, busquen un mentor, sigan estos tips, vuelvan a repasar este programa de Juan Carlos, anoten estos tips y pónganlos en práctica. Lo más importante, aprendes algo, ponlo en práctica. Aprendes algo, ponlo en práctica y que sea parte de ti. Ponle ganas y el optimismo es lo más importante que sí se puede, compañeros. Vamos. Nos vemos la próxima semana en Transformando Realidades. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana. Soy Juan Carlos Sosa y seré el conductor de este programa Transformando Realidades. Desde muy joven me apasiona el emprendimiento, el transmitir experiencias y conocimientos recibidos, el tener un espacio de continuo aprendizaje que hoy lo ponemos a su disposición, donde es importante la solidaridad, el sumar y no restar, el multiplicar y no dividir. Creo en el país, en su potencial, pero tenemos que cambiar ese chip. Un emprendedor no debe ni puede estar solo. Tenemos que capitalizar siempre el sentido de sí puedo, de salir todos los días a luchar por el sueño. Y este es un espacio donde encontraremos la forma de hacerlo. No te lo pierdas, Transformando Realidades desde Quito, Ecuador, para toda América.